Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para el chismecito, porque hoy tenemos una historia que, les va a volar la cabeza. Prepárense para el drama, la intriga y un secreto impactante que está a punto de ser revelado. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, una pareja que al menos en apariencia, lo tenía todo. Éxito profesional, una relación que parecía de cuento de hadas, y una casa preciosa donde construían su nidito de amor. Pero como ya sabemos, las apariencias engañan. Detrás de esa fachada perfecta, se escondía algo que Hande había mantenido oculto celosamente, un secreto que al ser descubierto por Kerem, lo dejó completamente devastado. Imagínense la escena, todo parece normal, un día cualquiera en su vida, y de repente. ¡Bum! La verdad sale a la luz. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero pedirles un favor súper rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta este tipo de contenido lleno de drama y revelaciones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo chismecito fresquito y análisis detallados de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo constante. Ustedes son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem, como ya les dije, era un hombre que aparentemente lo tenía todo. Un actor exitoso, reconocido por su talento y carisma. Un hombre que inspiraba confianza y transmitía una alegría contagiosa. Sus fans lo adoraban no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por la genuinidad que mostraba en cada entrevista, en cada interacción con el público. Era un hombre que parecía tener los pies en la tierra a pesar de su creciente fama. Estaba profundamente enamorado de Hande, una mujer hermosa, inteligente y también muy exitosa en su propio campo. Hande, a diferencia de Kerem, se desenvolvía en el mundo de la moda. Era una diseñadora talentosa, con una visión vanguardista que la había catapultado al éxito en poco tiempo. Sus diseños eran innovadores, arriesgados y reflejaban una personalidad fuerte y creativa. Juntos formaban una pareja poderosa, un símbolo de éxito y belleza. Se complementaban a la perfección, al menos eso era lo que él creía. Compartían una vida llena de viajes, eventos sociales y momentos de complicidad que compartían orgullosamente en sus redes sociales. Sus perfiles eran un escaparate de su amor y su estilo de vida envidiable. Eran la pareja perfecta, el almohadilla couple goals que todos admiraban. Sus fotos siempre recibían miles de likes y comentarios, y sus seguidores suspiraban por su amor. Revistas de moda y del corazón competían por tenerlos en sus portadas. Pero como en toda relación, había cosas que Kerem no sabía. Cosas que Hande había preferido mantener ocultas, no por malicia, sino por miedo. Miedo a perderlo, miedo a que la juzgara, miedo a que la viera diferente. Ese miedo la había acompañado desde hacía mucho tiempo, desde antes incluso de conocer a Kerem. Era una sombra que siempre la acechaba, recordándole su pasado y las cicatrices que éste había dejado. Y ese miedo, ese secreto, estaba a punto de explotar y cambiarlo todo para siempre. Todo comenzó con un viaje de Kerem. Tenía que irse por unos días a grabar una película en el extranjero. La película era un proyecto ambicioso, un drama histórico que lo obligaba a viajar a locaciones remotas y trabajar jornadas extenuantes. Para Kerem, era una oportunidad única de demostrar su talento y expandir sus horizontes profesionales. Hande, aunque lo extrañaba muchísimo, lo animó a ir. Sabía lo importante que era para él ese proyecto y no quería interponerse en su carrera. Lo amaba lo suficiente como para anteponer sus sueños a su propia necesidad de tenerlo cerca. Además pensaba que esos días a solas le darían tiempo para organizar sus ideas y decidir cómo contarle la verdad a Kerem. Había estado postergando la conversación durante mucho tiempo, pero sabía que ya no podía seguir evadiéndola. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Durante esos días, Hande se sentía cada vez más nerviosa. El silencio en la casa se hacía ensordecedor, y cada tic-tac del reloj le recordaba que el tiempo se agotaba. Sabía que no podía seguir ocultando su secreto por más tiempo. No era justo para Kerem, y tampoco era justo para ella misma. Necesitaba liberarse de esa carga, aunque eso significara arriesgarse a perderlo. Se pasaba horas mirando el techo pensando en cómo abordar la conversación, en qué palabras usar para minimizar el impacto de la revelación.
Mientras tanto, Kerem, a pesar de estar ocupado con el rodaje, no dejaba de pensar en Hande. Las jornadas eran agotadoras y el ambiente en el set era muy demandante, pero siempre encontraba un momento para pensar en ella. La llamaba todos los días, le mandaba mensajes cariñosos y le contaba cómo iba todo. Le describía las locaciones exóticas, las anécdotas del rodaje y las pequeñas victorias del día a día. Sentía una necesidad constante de estar conectado con ella, de saber que estaba bien. La amaba profundamente y no podía imaginar su vida sin ella. Su voz era su refugio, su cable a tierra en medio del caos del rodaje. Un día, durante un descanso en la grabación, Kerem recibió una llamada inesperada. Estaba agotado, cubierto de polvo y sudor, pero al ver el nombre en la pantalla, una sonrisa se dibujó en su rostro. Era un amigo suyo, alguien que conocía a Hande desde hacía mucho tiempo. Habían crecido juntos compartiendo secretos y aventuras desde la infancia. Confiaba en él ciegamente como en un hermano. La llamada comenzó con una conversación casual, sobre la película, sobre el clima, sobre banalidades. Pero pronto el tono se volvió más serio. El amigo de Kerem le dijo que necesitaba hablar con él sobre algo importante, algo que involucraba a Hande. Su voz sonaba grave, preocupada. Kerem sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intuía que algo no andaba bien. La alegría que había sentido al principio de la llamada se desvaneció, reemplazada por una sensación de inquietud. El amigo de Kerem, con mucho tacto y cuidado, le contó la verdad. Sabía lo mucho que Kerem amaba a Hande y no quería lastimarlo innecesariamente. Le reveló el secreto que Hande había estado ocultando durante tanto tiempo. Una verdad que lo dejó completamente atónito, sin palabras, incapaz de reaccionar. Era como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Al principio, se negó a creerlo. Pensó que era una broma de mal gusto, una mentira inventada para hacerle daño. Se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un error. Pero a medida que el amigo le daba más detalles y pruebas, Kerem se dio cuenta de que era cierto. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Hande le había estado ocultando algo muy importante, algo que cambiaba por completo la imagen que él tenía de ella. La perfección que creía ver en Hande se había roto en 1000 pedazos. Devastado por la noticia, Kerem decidió regresar a casa antes de lo previsto. Ya no podía concentrarse en el rodaje, la noticia lo había desestabilizado por completo. Necesitaba hablar con Hande, necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. Necesitaba entender por qué le había ocultado algo tan trascendental. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, en la duda constante. Necesitaba saber por qué no había confiado en él. Al llegar a casa, Kerem encontró a Hande esperándolo. La casa estaba en penumbra, creando una atmósfera sombría y presagiosa. Estaba pálida y nerviosa, como si supiera que algo malo iba a pasar. Sus manos temblaban ligeramente. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que Kerem ya lo sabía todo. El silencio era denso, casi palpable. Sin decir una palabra, Kerem la abrazó con fuerza. Un abrazo que transmitía una mezcla de dolor, decepción y amor incondicional. Hande se aferró a él, llorando desconsoladamente. Se sentía culpable por haberle ocultado la verdad, pero también sentía un gran alivio al saber que ya no tenía que cargar con ese secreto. Por fin podía ser completamente honesta con él. Después de un largo rato de silencio, Kerem finalmente habló. Su voz era suave, casi un susurro. Le preguntó a Hande por qué no le había contado la verdad antes. Quería entender su motivación, su miedo. Le preguntó si no confiaba en él, si no creía que él la amaría a pesar de todo. Hande, entre lágrimas, le explicó que tenía miedo. Miedo a que lo perdiera, miedo a que la juzgara, miedo a que la viera diferente. Miedo a que su amor no fuera lo suficientemente fuerte como para superar su secreto. Le contó que había sufrido mucho en el pasado y que no quería volver a pasar por lo mismo. Había construido una coraza a su alrededor para protegerse del dolor. Le dijo que lo amaba con todo su corazón y que nunca había querido hacerle daño. Su intención nunca había sido engañarlo, sino proteger su relación. Kerem escuchó atentamente cada una de sus palabras. Trataba de entender su perspectiva, de ponerse en su lugar. Entendía su miedo, entendía su dolor.
Pero también sentía una profunda decepción por haberle ocultado la verdad. No podía entender por qué no había confiado en él, por qué no le había dado la oportunidad de apoyarla y amarla incondicionalmente. La falta de confianza era lo que más le dolía. La conversación duró horas. Se extendió hasta la madrugada, mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Lloraron, gritaron, se abrazaron, se reprocharon cosas. Expresaron todo el dolor y la frustración que llevaban dentro. Fue una noche larga y difícil, llena de emociones encontradas. Al final, llegaron a un punto muerto. Kerem necesitaba tiempo para procesar la información, necesitaba tiempo para decidir qué hacer. No podía tomar una decisión apresurada, necesitaba evaluar todas las opciones. De por su parte se resignó a esperar su decisión, asumiendo las consecuencias de sus actos. Sabía que había cometido un error y estaba dispuesta a afrontar las consecuencias, fueran las que fueran. Los días siguientes fueron muy tensos. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso. Kerem y Hande apenas se hablaban. Sus conversaciones eran cortas, formales, carentes de la calidez y el cariño que antes las caracterizaban. Dormían en habitaciones separadas y evitaban cruzarse en la casa. La atmósfera estaba cargada de dolor y decepción. Parecía que la relación que una vez fue tan sólida y feliz estaba a punto de desmoronarse. Su nido de amor se había convertido en una jaula dorada. Kerem se sentía confundido y herido. No sabía si podía perdonar a Hande por haberle ocultado la verdad. La duda lo carcomía por dentro. No sabía si podía seguir confiando en ella. Se sentía traicionado y engañado. Su mundo se había puesto patas arriba. Necesitaba alejarse de ella, necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería. Necesitaba espacio para procesar sus sentimientos y tomar una decisión racional. Hande, por su parte, se sentía desesperada. Veía cómo su relación se desmoronaba ante sus ojos y se sentía impotente para evitarlo. Sabía que había cometido un error y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para enmendarlo. Estaba dispuesta a luchar por su amor, a demostrarle a Kerem que podía confiar en ella, a demostrarle que lo amaba más que a nada en el mundo. Estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio para recuperar su amor. Un día, Kerem decidió irse de la casa. Empacó una maleta con lo esencial y le dijo a Hande que necesitaba espacio para pensar. Necesitaba alejarse del dolor, de la confusión, del silencio. Le dijo a Hande que no sabía cuándo volvería, que necesitaba tiempo para pensar. Un tiempo que le permitiera aclarar sus sentimientos y tomar una decisión con la cabeza fría. Hande lo despidió con lágrimas en los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La soledad la invadió por completo. Durante su tiempo a solas, Kerem reflexionó profundamente sobre su relación con Hande. Se refugió en la naturaleza, buscando la paz y la tranquilidad que necesitaba. Recordó todos los momentos felices que habían compartido, todas las risas, todos los viajes, todos los gestos de cariño. Recordó lo mucho que la amaba, lo mucho que la admiraba, lo mucho que la necesitaba en su vida. Su corazón se debatía entre el amor y la decepción. También pensó en el miedo de Hande, en su dolor pasado, en su necesidad de protegerse. Trató de entender su perspectiva, de ponerse en su lugar. Entendió que su secreto no era una traición, sino una forma de protegerse a sí misma. Que su miedo era más fuerte que su necesidad de ser honesta. Entendió que la amaba a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores. Que su amor era incondicional. Finalmente Kerem tomó una decisión. Después de días de reflexión, llegó a la conclusión de que no podía vivir sin Hande. Decidió perdonar a Hande y darle una segunda oportunidad. Creía en su amor y estaba dispuesto a luchar por él. Decidió luchar por su amor y reconstruir la confianza que se había roto. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Decidió que no iba a dejar que un secreto del pasado destruyera el futuro que tanto habían soñado juntos. Al regresar a casa, Kerem encontró a Hande esperándolo. La luz de la luna iluminaba su rostro, mostrando la tristeza y la angustia en sus ojos. Estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en el horizonte. Su silueta se veía frágil y vulnerable. Al verlo, sus ojos se iluminaron de esperanza. Sin decir una palabra, Kerem se acercó a ella y la abrazó con fuerza.
Un abrazo que transmitía amor, perdón y un nuevo comienzo. Le dijo que la amaba, que la perdonaba y que quería pasar el resto de su vida con ella. Le prometió que la apoyaría incondicionalmente y que juntos superarían cualquier obstáculo. Ande se aferró a él, llorando de alegría. Sabía que habían superado una prueba muy difícil y que su amor era más fuerte que nunca. A partir de ese día, Kerem y Ande comenzaron a reconstruir su relación. Asistieron a terapia de pareja para aprender a comunicarse mejor y a expresar sus sentimientos de manera saludable. Aprendieron a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a apoyarse incondicionalmente. Se comprometieron a ser honestos el uno con el otro sin importar lo difícil que fuera. Aprendieron que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso los secretos más profundos. Y colorín colorado, esta historia, aunque llena de drama y secretos, nos enseña que el amor, la confianza y el perdón son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Que el amor verdadero no es perfecto, pero es capaz de superar cualquier imperfección. Uf. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Verdad que estuvo intensa? Espero que les haya gustado. Tanto como a mí me gustó contarla. Y ahora vamos a recapitular un poquito lo que aprendimos hoy. Primero vimos cómo las apariencias engañan. No debemos dejarnos llevar por la imagen que proyectan las personas, sino tratar de conocerlas a fondo. A veces, detrás de una fachada perfecta, se esconden secretos y miedos que pueden poner en peligro una relación. Segundo, aprendimos que la comunicación es clave. Es fundamental hablar con nuestra pareja, expresar nuestros sentimientos y ser honestos sobre nuestras preocupaciones. El silencio puede ser el peor enemigo de una relación. Tercero, vimos la importancia de la confianza. Una relación se basa en la confianza mutua, y cuando esa confianza se rompe, es muy difícil recuperarla. La confianza es como un jarrón de cristal, una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Y por último, pero no menos importante, aprendimos que el perdón es posible. A veces las personas cometemos errores, pero si estamos dispuestos a perdonar y a luchar por nuestro amor, podemos superar cualquier obstáculo. El perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. Espero que este vídeo les haya sido útil y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el secreto de Ande? ¿Creen que Kerem hizo bien en perdonarla? ¿Han pasado por una situación similar en sus propias relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran comunidad de amantes del chismecito y el drama. Los espero por aquí la próxima semana con más historias impactantes. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.